Formativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. ¿Qué tal, amigos de Anunciación TV? Muy buenos días, es un placer saludarles como cada mañana de miércoles en este espacio informativo dedicado para que las organizaciones de la sociedad civil de todo el país nos platiquen y difundan las buenas noticias que a este país le hacen falta. Y hoy le toca el turno, le toca el caso de platicarnos qué es lo que están haciendo, cómo surgieron, al Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje, institución de asistencia privada, una de las más de 400 instituciones de asistencia privada con las que cuenta la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, y le damos la bienvenida a Mercedes Obregón, directora de IPLEAP. Gracias, Eduardo. Encantados de que esté aquí para platicarnos qué es lo que hace IPLEAP, y me gustaría que nos dijera cómo surge IPLEAP. Mira, realmente además la coincidencia es muy buena porque estamos cumpliendo este año 50 años. 50 años. De labor, entonces, bueno, es como una fecha muy importante. Pocas instituciones logran, ¿no?, perdurar en el tiempo, y hemos logrado ya perdurar 50 años. Y el instituto se fundó por un niño sordo. La madre de este niño sordo, este niño no nació sordo, era un niño oyente que por un medicamento ototóxico quedó sordo a los 2 años, y cuando la madre preguntó qué alternativas educativas tenía para el niño, había muy poco en México en ese entonces, nadie sabía bien a bien, los doctores tenían muy poca información, y entonces ella hizo su propia búsqueda y encontró a 4 especialistas de educación especial, y juntos, a 3 y ella 4, fundaron la institución. ¿Qué es la discapacidad auditiva? Mira, la discapacidad auditiva o sordera, porque pues realmente es sordera, es una discapacidad con la que nacen algunas personas de forma ya sea por alguna cuestión congénita, que la formación del bebé en los primeros meses del embarazo algo haya entorpecido la formación del oído y nacen por eso sordos. Hay sordos que son genéticos, hay familias de sordos, tenemos en el IPLEAP familias de hermanitos que son 3 hermanitos, 2 pares de gemelas, abuelo sordo con nietos sordos, brincándose una generación. También hay familias genéticas, no son las más, la mayoría son genéticos, y antes había muchos también niños que quedaban sordos, digamos que se les llama postlingüísticos, que eran niños que sí habían escuchado el lenguaje, pero que quedaban sordos después por el uso de algún medicamento ototóxico. Eso está ya bastante controlado, creo que ya son los menos los casos. ¿A cuántas personas atiende actualmente la institución? IPLEAP. Mira, en el programa escolarizado para niños sordos tenemos un programa que va desde preescolar hasta secundaria, ahorita te platico eso. ¿Sí? Tenemos 150 alumnos, tenemos preescolar y primaria en lo que es la casa de la institución. Y hace 4 años, preocupados porque las alternativas de secundaria que encontraban nuestros exalumnos no eran muy buenas o estaban muy alejadas, nos acercamos al Colegio Jesús de Urquiaga, IAP, es otra institución de asistencia privada, y creo que hicimos una gran alianza, en un ganar-ganar. El Jesús de Urquiaga fue, el director del Jesús de Urquiaga fue sumamente abierto y receptivo al proyecto que se le planteó, y nos abrieron sus puertas y ingresamos con la primera generación de alumnos sordos hace 4 años para que hicieran ahí la secundaria, en un programa que le llamamos Programa de Inclusión a la Secundaria. Y de ahí ya salió la primera generación. Y la primera generación. Sí, todos los alumnos que salieron de la secundaria se fueron a la preparatoria, que ya es un indicador súper bueno. Ahí vemos imágenes. Ahí vemos imágenes. Ese fue el último número que sacamos en el periódico de suplemento, acerca de la institución. Sí. ¿Con qué talleres cuenta la institución? Mira, bueno, no te acabé de decir, tenemos el servicio escolarizado para niños sordos. Tenemos otro programa muy importante que se llama Programa de Atención para Niños con Problemas de Lenguaje y Aprendizaje. En ese programa tenemos otros 130 niños que van a su escuela regular, pero que presentan problemas ya sea en el lenguaje o en el aprendizaje, y vienen al IPLEAP a manera de apoyo extraescolar a talleres de lenguaje, lectoescritura y matemáticas. Vienen semanalmente, unos niños vienen a un taller, otros a 2 y otros hasta 3. Allá atendemos en las tardes otros 130 alumnos.
y luego preocupados por cómo impactar a más niños sordos en México, porque la situación de la educación en México de los sordos está realmente muy, muy, muy mal. Muy mal, incluso en el censo del INEGI, que fue en el 2010, habla de que 3 de cada 10 personas con sordera son analfabetos. Y yo diría que más. Yo diría que se vieron un poco... Y eso fue en el 2010, sí, ya han pasado 7 años. Pero te voy a decir por qué. Porque ese censo del INEGI toma en cuenta personas sordas, adultas, que quedaron sordas por vejez, que es un caso completamente distinto al del niño al del sordo, que jamás escuchó el lenguaje. Y que por lo tanto, pues, el lenguaje escrito es un reflejo del lenguaje oral, y cuando no escuchaste el lenguaje oral es sumamente complejo aprender a leer y escribir. Lo es y lo sigue siendo, y es el talón de Aquiles de los sordos, y se tiene que trabajar arduamente en este punto, y aún así, bueno, su nivel de competencia en la lectura y escritura siempre va a ser restringida, ¿no? ¿Y cómo ha ido evolucionando o cómo han ido trabajando con el programa de lengua de señas mexicanas? Mira, nosotros en 1992, preocupados por qué pasaba con los sordos adultos, aquellos sordos adultos que habían ido de niños al IPLEAP, hicimos una reunión de exalumnos, y cuando los contactábamos, bueno, en aquella época no había mensajitos, pero les hablábamos por teléfono, les dejábamos recado, les dijimos que trajeran amigos de ellos también sordos, y vinieron como 30 personas sordas adultas. Y lo que fue realmente preocupante, y fue como el foco rojo que nos hizo realmente dar una vuelta total al paradigma del IPLEAP, fue que el 100% de los jóvenes adultos sordos que se presentaron en esa reunión habían estado años en terapia de lenguaje, en esquemas como en el que tenía el IPLEAP entonces, que era un esquema rehabilitatorio de enseñarles a hablar, y el 100% hablaba lengua de señas y era su principal medio de comunicación. No lo habían aprendido en la escuela, ni en el IPLEAP, ni en las clínicas, lo habían encontrado a lo largo de su vida, ahora sí que por suerte, porque realmente no tenían un buen medio de comunicación a nivel oral, la mayoría de ellos. ¿A qué edades pueden ingresar a la institución? Al IPLEAP pueden ingresar desde los 2 años, los podemos atender desde antes, dándole orientación a los papás, estimulación temprana para los bebés, pero entran al preescolar con la edad que requiere la SEP de 3 años, ya entran, digamos, al programa diario de preescolar y registrados ante la SEP. Sobre esa estadística que me dijiste, de 600,000 personas que tiene el censo del INEGI, la SEP tiene registrados, hasta hace poco tenía registrados alrededor de 14,000 alumnos nada más, en todo el país, sordos, con problemas de audición severo, digamos. Pero ahí han de estar contemplados también adultos sordos, jóvenes sordos que ya no están en el sistema escolar, los sordos estos viejos que quedan sordos, pero que ya tuvieron un lenguaje y una vida laboral y todo, ¿no? Que ya es otro grupo. Y aparte tiene 7 años esta encuesta que se hizo, este año cumple 7 años que se hizo. Vamos a ir a un corte, regresando me gustaría que nos platicara acerca del programa de conversión social que lograron con el Indesol el año pasado. Ah, sí, claro. Acerca del cuento de señas. Los cuentos, perfecto. ¿Sale? Amigos de Anunciación TV, vamos a una pausa y regresamos. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y recuerden seguir a nuestros amigos también de el Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje, institución de asistencia privada, platicando con Mercedes Obregón. Pausa y regresamos.
Amigos de Anunciación TV, estamos de vuelta platicando con Mercedes Obregón, directora del Instituto para Problemas de Lenguaje, Institución de Asistencia Privada, una institución que este año cumple 50 años. 50 años. 50 años. Nos platicaba en el corte acerca de la experiencia que tuvieron con la visita del Papa Francisco el año pasado. ¿Cómo fue? Platícanos. Sí, bueno, nos tratamos de acercar a algunas cadenas de televisión para decirles que sería muy oportuno que hubiera un recuadro con interpretación a señas para la población sorda de México en todo lo que se transmitiera del Papa en México. No hubo respuesta, pero nos contactamos con el canal de internet que estuvo transmitiendo toda la visita. Y fuimos en el instituto, personas del instituto fueron de manera voluntaria a hacer las interpretaciones. Pues ya fue, no el primer día, pero el segundo y el tercer día que estuvo en México hicieron las interpretaciones a lengua de señas de la misa y de los mensajes del Papa. Hablando de ese tema, ¿cómo se está trabajando en México en materia de inclusión para este grupo poblacional? Pues aún yo creo que hay muchísimo que hacer, están las leyes, pero no, ¿cómo se llama? No todavía entran como en vigor. En vigor. Y entonces, por ejemplo, todas las televisoras tendrían que tener un espacio informativo ya con intérprete de lengua de señas, cosa que no ocurre todavía en todos los canales o en todas las televisoras. Están empezando, me imagino que a mover en ese sentido para poder ofrecer a los sordos información en algún lado, ¿no? Es muy importante. Muy importante. Que se enteren de todo. Porque también por eso son analfabetos. Claro. ¿No? Porque no les llega información, no la pueden leer, no acceden a ella leyendo. La educación realmente de los sordos, como te comentaba, está muy, muy mal. No está especializada, no está focalizada. Y empezamos por eso hace 13 años, empezamos un programa que le llamamos Programa de Capacitación para Maestros de Niños Sordos, Señales. Y hacemos cada año un congreso, un seminario anual de capacitación. Reunimos a 400 maestros de todos los puntos de la República y vienen a una capacitación. ¿400? Han llegado a venir 410 maestros. Entre 350 y 400 tenemos cada año. Hemos tenido problema también porque la SEP pone muchas trabas para que puedan venir a la capacitación. Es algo que tenemos. ¿Cuánto dura esta capacitación y qué se les enseña? Una semana intensiva, y invitamos a 6 especialistas de diferentes partes del mundo, muchos de ellos sordos, personas sordas que tienen maestrías, doctorados, que son especialistas en la educación de sordos, a la par de ser sordos. Y damos durante toda la semana, todos los maestros escuchan las conferencias magistrales, que son como 10 conferencias magistrales, y cada maestro participa en 2 de 6 talleres. O sea, se ofrecen 6 talleres y cada maestro escoge 2, en el que participa uno en la mañana y uno en la tarde. ¿Y qué resultados ha tenido este programa para los maestros? Pues creo que buenísimos resultados. La verdad es una capacitación de muy buena calidad, muy intensiva, lo que hace que los maestros realmente se concentren mucho en el tema. A los maestros de educación especial en los últimos años se les ha pedido algo que yo creo que es imposible, que sean especialistas en todo. Entonces acaban siendo no especialistas en nada, porque tienen que atender niños con cualquier tipo de diversidad. Entonces eso lo vuelve muy difícil, ¿no? El esquema se hace muy difícil. Pero entonces vienen esta semana, hay maestros que han repetido 5, 6, 9 veces han venido al seminario. Y como cada año se ofrecen talleres diferentes, ponentes diferentes, pues se siguen capacitando en el tema. Y para saber qué impacto habíamos tenido con el seminario, hace 3 años hicimos un concurso de proyectos con los propios participantes. Entonces a los maestros participantes se les pidió que presentaran proyectos sobre qué estaban haciendo con la capacitación que recibían en señales en sus comunidades. Y empezamos a encontrar historias maravillosas de maestros que de verdad con voluntades individuales, con recursos propios, con tiempo libre de los maestros, se acercan a las comunidades de niños sordos y hacen proyectos para ellos. Van 2 veces que hacemos ese concurso. 2 veces. 2. ¿Se tiene registro de qué estado de la República hay más incidencia con personas con sordera? No tenemos ese dato. Sí sabemos, por ejemplo, que en Yucatán hay una comunidad importante, una comunidad indígena que hablan una lengua de señas que le llaman lengua de señas maya, porque es una lengua de señas específica de esa región de Yucatán.
pero fuera de esa región, que en algún estado haya más predominio o más estadística de personas sordas, no. ¿De qué manera se benefician los padres de los niños que van a la institución? Pues mira, yo creo que los papás que llegan al IPLEAP encuentran en nuestra escuela un lugar donde ven que sus hijos realmente empiezan a desarrollarse integralmente. Porque en el momento en que entran en contacto con una lengua visual que les es plenamente accesible, el aprendizaje ya no tiene, digamos, límite. De acuerdo a sus capacidades, a la estimulación que tengan, también al esfuerzo que hagan los padres por aprender lengua de señas, por comunicarse con ellos, por estarles interpretando en situaciones fuera de la escuela. También de eso depende el éxito de los niños. Pero ahorita tenemos ya exalumnas, y digo mujeres porque todas son mujeres las que están ahí, en la universidad, a 5 exalumnas. Una exalumna que estudió en la primera generación de la Escuela para Niños Sordos, ya es maestra en el IPLEAP, maestra titulada. Y tenemos otras 4 alumnas que están estudiando en la Universidad Marista, que también los están apoyando ahí con intérpretes. ¿Cómo saber si mi hijo es sordo? ¿Cómo saber? Miren, para las mamás o a las abuelas que tienen bebés realmente es muy fácil. Más si ustedes han tenido ya hijos o otros nietos que escuchan. Y podemos decir como varios tips, pero cuando el niño no voltea ante un sonido muy fuerte, cuando no se asusta ante un ruido muy fuerte, cuando le llamas por detrás y no busca la fuente del sonido, cuando prendes la música y no se inmuta, cuando el bebé generalmente empieza a balbucear, el bebé sordo también, pero de repente deja de balbucear. Y un niño que oye se sigue estimulando con el lenguaje y sigue hablando. Entonces, esa también es otra característica. Y, por supuesto, si entre el año y los 2 años no está desarrollando lenguaje, no está diciendo acercamientos a palabras, sus primeras palabras parecidas a palabras, son indicadores. ¿Tiene alguna cuota de recuperación? Sí, todos los niños todas las familias pasan por un estudio socioeconómico, y en base al estudio socioeconómico y una visita a la casa, a la familia, se determina la cuota que pagan. Las cuotas de recuperación que ofrecen los padres implican el 15% de los ingresos de IPLEAP. Y el otro 75% hay que conseguirlo a través de donativos, proyectos. Antes de irnos a corte, me gustaría que nos platicara qué fue lo que pasó en el programa de coinversión social con Indesol acerca del cuento de señas que hicieron. Hicimos 10 cuentos en lengua de señas con el propósito de que niños en México, en cualquier punto de México, puedan entrar en contacto con la lengua de señas, sus padres, sus maestros utilicen estos cuentos para empezar a aprender la lengua de señas y comunicarse con sus hijos. Y produjimos 10 cuentos de diferentes niveles, desde para niños muy chiquitos hasta niños acabando la primaria o empezando la secundaria, y grabamos 10 cuentos en lengua de señas con narradores sordos. Excelente. ¿Y cuántas personas se beneficiaron gracias a estos Pues cuentos? ahorita tenemos un chorretal de visitas en la página de internet, tenemos ya más de 20,000 visitas en los cuentos y esperamos que se vayan acumulando más. ¿Habrá segunda parte, digamos? ¿Habrá segunda parte? Pues vamos a preguntarle a Indesol. Excelente, yo creo que sí, tiene que echarles la Continuar. mano para continuar con este proyecto. Amigos de Anunciación TV, vamos a una pausa y regresamos.
Amigos de Anunciación TV, estamos platicando con Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Personas con Problemas del Lenguaje, Institución de Asistencia Privada, IPLEAP. IPLEAP. ¿Cuál es el término correcto para dirigirse a las personas con discapacidad auditiva? Mira, en los últimos años se ha dicho mucho que se debe de dirigirse a ellas como personas sordas, y que las personas sordas además justamente se tienen que aceptar y conocer como personas sordas, con sus derechos, con sus características, como una minoría lingüística, y sin usar el término de manera peyorativa, simplemente como lo que es una persona sorda, ¿no? Entonces, a últimas fechas se usa mucho sordos. Se sigue manejando mucho el término discapacidad auditiva, que a los sordos no les gusta tanto porque ellos dicen que no tienen discapacidad, que son sordos. Personas sordas. Sí, no les gusta tanto, pero también se utiliza mucho discapacidad auditiva. Y finalmente, bueno, pues está el término sordomudo, que era un término viejo, es un término antiguo que surge desde pues los inicios de los primeros, de los pioneros, de los maestros pioneros que empezaron a atender a personas sordas. Pero realmente, bueno, el sordo no es mudo, y también muchos sordos, no muchos, pero algunos sordos que tienen buenos restos auditivos, que tienen buena ganancia con los auxiliares o ahora con los implantes cocleares, pueden llegar a hablar muy bien. Entonces ahí el término es incorrecto, no son mudos, necesitan, digamos, de una atención especial para poder hablar, de mucha terapia de rehabilitación, pero algunos de ellos pueden lograr. Hablando de ese sentido, ¿hay tipos de sordera? Sí, se clasifican incluso las sorderas en sorderas superficiales, sorderas medias y sorderas profundas, o anacúsicos, aquellos que no oyen nada, ni siquiera con el uso de un auxiliar. ¿Cuánto tiempo le lleva a una persona en IPLEAP todo este tratamiento, aprender todo este asunto que nos platica? Mire, el camino es largo, cada niño se queda en IPLEAP bastante tiempo, depende mucho de a qué edad llega, porque hay niños que llegan desde preescolar y ahora que se quedan hasta la secundaria, pues igual pueden pasar 3, 6, 12 años con nosotros. Antes el tiempo era más corto, antes nada más teníamos la primaria, entonces salían antes, egresaban antes, pero desde hace 4 años, bueno, este lapso se incrementó, y pasa que en el IPLEAP hay muy poca deserción. Una vez que entran los niños a primaria, es rarísimo el niño que se va. Tenemos, no sé, tal vez 1 o 2 casos a cada ciclo escolar que ya no pueden regresar al siguiente por la distancia, porque se cambian a vivir a otro lado los padres, porque se mudan de estado, pero realmente ya la deserción una vez estando en primaria es muy poca. Tienen 50 años prácticamente de haber nacido, ¿y esto a qué les impulsa? Porque 50 años es... Pues yo quisiera que nos impulsara otros 50, pero bueno, vamos a seguir trabajando duro. La competencia por los donativos es muy fuerte, habemos muchísimas causas buenas. La parte que el porcentaje que pueden poner los padres, pues realmente no es mucho, entonces hay que hacer un trabajo muy intensivo para procurar los fondos, y eso lo vuelve difícil, pero ahí hemos estado 50 años, así que esperemos que, otros 50, que vayamos a estar otros 50. ¿Qué proyectos tiene IPLEAP para este 2017? Mire, estamos empezando un proyecto de inclusión laboral con Maison Kaiser, son unos restaurantes, cafeterías, y la próxima semana tenemos un curso de inducción al trabajo con exalumnos sordos que quieren ya trabajar, que ya cumplieron, que ya tienen más de 18 años, y Maison Kaiser les está abriendo las puertas para laborar con ellos. Vamos a empezar ese proyecto con mucho entusiasmo. Se nos hace algo una gran oportunidad para nuestros alumnos sordos. Queremos tener este año un curso de sexualidad dirigido a jóvenes sordas, mujeres, que tengan más herramientas, más elementos para llevar una vida sexual sana, pero también una vida sexual cuidada, ¿no? Responsable, y que la toma de decisiones sea oportuna, sea eficiente, para que no tengan embarazos no deseados. Entonces queremos trabajar en ese proyecto también.
tanto con las alumnas de secundaria como con las exalumnas. ¿Tienen presencia solamente en el DF o en más estados de la República? A nivel directo con los niños, solamente en el Distrito Federal, en la casa que tenemos desde los orígenes del IPLEAP, y en el CJU con el programa de inclusión a la secundaria en San Ángel, y a nivel nacional con el programa de capacitación de maestros. Este programa Señales ha hecho que de los estados también nos llamen a ir a sus estados a dar cursos, porque a lo mejor vienen 3, 4 representantes del estado y luego nos invitan a dar talleres y cursos a todos los maestros del estado. Entonces hemos hecho eso, hemos visitado 18 estados dando cursos y talleres. Muchísimos, más de la mitad de los estados de la Sí. República. Hablando de proyectos y de todas estas cuestiones de sinergia que es muy importante para las organizaciones de la sociedad civil, ¿tienen alianza con otras organizaciones? Sí, mira, tenemos esta alianza que les cuento con el CJU, que es importantísima. Tenemos desde hace ya varios años una alianza con IMCA, y nuestros niños van a tomar natación semanalmente. Todos los grupos de primaria van una vez por semana a tomar natación con los maestros y en las instalaciones del IMCA, que ha sido pues fabuloso porque todos salen del IPLEAP sabiendo nadar. Tenemos una alianza con la Liga Olmeca, que también tiene un equipo para niños sordos. ¿De béisbol? Que se llama Osos. Tenemos un equipo de niños sordos con la Liga Olmeca, que entrenan también todos los viernes y van todos los fines de semana a jugar. Excelente. Y bueno, hablando en cuanto a materia pública, ¿está trabajando IPLEAP con alguna dependencia de gobierno? Pues mira, participamos siempre que CONADIS nos invita a participar en alguna cosa para Consejo de las Personas con Discapacidad. Estuvimos trabajando mucho con... ¿cómo se llamaba? Con el Consejo contra la Discriminación también. Estuvimos con ellos. El IPLEAP fue invitado a elaborar un libro de orientación para la atención de niños sordos en educación básica. Nosotros lo escribimos, el contenido de ese libro, y es un libro que la SEP publicó y que repartió a todos los maestros de educación básica, con lo cual esperamos estar incidiendo un poco en la política pública en la educación de los sordos. ¿Algún día vamos a ver una aula de clases con niños sordos y niños sin esta condición? Pues sí, en el Jesús de Urquiaga, de hecho, en nuestro programa de inclusión tenemos materias que las toman así. Tenemos materias en las que los alumnos sordos requieren ir como con más materiales visuales, con otro ritmo, y las toman por separado con el maestro de asignatura y con el intérprete de señas. Tenemos asignaturas que tienen que ser personas muy especializadas en el trabajo con los sordos, que los dan las maestras especialistas del IPLEAP. Y toman algunas materias en inclusión con los alumnos oyentes del CJU. El año pasado, por ejemplo, los alumnos de tercero y secundaria tomaron ciencias, todos toman teatro juntos, deportes juntos, computación juntos, taller de diseño juntos. ¿Qué nos falta para hacer una sociedad más inclusiva? Estar más informados, saber qué requieren estas personas, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus fortalezas, no solo mirar las debilidades, ¿no? Eso, al empezar, por ejemplo, el programa de inclusión, es en lo que hemos estado trabajando no son oyentes, son sordos, tienen características específicas, evalúalos de manera distinta, les exámenes orales, no bases todo en la lectura, en la competencia de la lectura y escritura, ese tipo de cosas, ir conociendo más a estas poblaciones, y yo creo que irnos por escuelas especializándonos en la inclusión de ciertas discapacidades. ¿Cómo se pueden acercar a ustedes? Estamos en nuestra página de internet, es www.ipliap.edu.mx. Ahí están apareciendo en pantalla los datos, teléfono, Facebook. Tenemos Facebook y nos pueden contactar a los teléfonos 5598 1120 y 5598 0933. Mercedes Obregón, encantados de tenerlos aquí. Eduardo. Muchísimas gracias por contagiarnos de todas estas buenas noticias. Gracias. Amigos de Anunciación TV, recuerden que la próxima semana tenemos una cita para darles a conocer las buenas noticias que generan las organizaciones de la sociedad civil en el país. Hasta la próxima.
Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.